Hoy no podré estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tiene seguro asilo en él, si aún las aves tiene seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir que en su palabra fiado al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, hoy la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si aquí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija
nuestro vivir. En los peligros, En el dolor, a cada paso, su protección, calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia Del Salvador siempre dirija nuestro vivir. cuando en la lucha Falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice, yo os colmaré de rica gracia, santo poder. gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia Del Salvador siempre dirija nuestro vivir. A Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo me rindo, sí, de todo corazón. Le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser
gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Bien, pasa a vosotros, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, estimados amigos y amigas que me ven a través de esta transmisión. Paz y bendición sea a cada uno de vosotros. Yo me rindo a Él, dice esa alabanza, ¿verdad? Muy bonita, por cierto. Yo ya me rendí a Él y a sus pies postrado estoy, así como dice la alabanza. Así que, ¿y usted? ¿Y usted ya se rindió a Él? ¿Ya se entregó al Señor? ¿O se está entregando al otro? No sé, usted sabrá, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que al rendirnos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, allí hay promesas, hay premio, hay salvación, hay vida eterna. Pero si nos rendimos al otro, pues al rendirnos al otro, pues encontraremos destrucción, ¿verdad? Muerte y todo lo relacionado a lo malo que querramos que nos pase, pues nos va a pasar al rendirnos al otro, al que solo vino para hurtar, matar y destruir. Pero si nos rendimos a aquel que nos trajo vida y vida en abundancia, entonces tendremos pues, allí encontramos promesas de salvación, de vida eterna. Bien, nuevamente pues su servidor Abraham Ortiz Martínez me dispongo a transmitir la bendita palabra de nuestro Dios. La lección número 4, recuerde de que llevamos una secuencia, ya vimos 3 lecciones de el manual de preparación bautismal. Lección número 4, dice, ¿por qué al venir a la iglesia de Dios usted tiene que bautizarse? Oiga usted. Bien, pero antes de dar inicio a esta lección, quiero hacer una oración para poner en manos de Dios para esta transmisión de su bendita palabra, para que esta palabra de nuestro Dios puedas encontrar y hacer el efecto deseado en el alma, en el corazón de aquellas personas que quieran entregar sus vidas al Señor. Así que voy a hacer una oración. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos existe. En esta hora de la tarde, Señor, me doblego, me postro delante de tu presencia, delante de tu altar, pidiéndote perdón por mis culpas, por mis errores. Perdóname, mi santo y poderoso Dios. Ayúdame a poder continuar, seguir adelante, perseverar hasta el fin. En esta tarde, Señor, me dispongo a transmitir tu palabra. Te ruego que me asistas con tu santo poder, con tu santo espíritu, y que todas aquellas personas, eterno Dios, que la van a recibir a través de esos aparatos, que pueda tu palabra hacer el efecto deseado en la mente, en el corazón de aquellas personas que anhelan bajar a las aguas bautismales, bendito Dios, en tu iglesia. Dios poderoso, Dios eterno, te ruego, si hay alguno enfermo, enferma, de los que van a estar allí en conexión, Padre Santo, te ruego que pongas tu mano sanadora en esa dolencia, en esa enfermedad, y puedas restablecerle, Señor. Dios poderoso, Dios eterno, te ruego estos favores en el nombre santísimo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien,
mis estimados hermanos y hermanas. Dice la lección número 4, que por qué al venir es como una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué al venir a la iglesia de Dios usted tiene que bautizarse? Eso es lo que se enseña, hermano, hermana, en la iglesia de Dios. Dice, introducción. Si usted ha sido de algún grupo evangélico, debe analizar detenidamente esta lección para que entienda por qué razón debe ser bautizado en la iglesia de Dios. Concretemos únicamente en 3 puntos para comprender mejor. O sea, si usted es de un grupo religioso, qué sé yo, Asamblea de Dios, Testigos de Jehová, qué sé yo, mormones, tantos grupos que hay, ¿verdad? Hay, dice un cantante por allí de Guatemala, dice que en el mundo hay más religiones que niños felices. Entonces, y si usted pertenece a un grupo determinado de esos que no es la iglesia de Dios, es menester que al venir y conocer la doctrina de la iglesia de Dios, la enseñanza que trajo el Señor Jesucristo, es necesario que usted pues evalúe, determine que por qué razones usted debe de ser bautizado, bautizada en la iglesia de Dios. Dice, artículo 1, porque anteriormente fuimos bautizados en un cuerpo extraño, dice, ¿verdad? En un cuerpo extraño. Según la palabra de Dios, solamente una es la congregación de Dios. Según Esther 3:8. Una sola. Pero porque hay tantas, ¿verdad? Usted se va a ir dando cuenta poco a poco, se va a ir dando cuenta por qué es que hay tantas iglesias, pero en realidad solamente hay, de acuerdo a la palabra de Dios, solamente hay una iglesia. Y Esther 3:8 dice, dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Oiga usted lo que se había fijado Naamán, que había un pueblo por allí esparcido, que las leyes de este pueblo eran totalmente diferentes, ¿verdad? Ese pueblo era el pueblo de Israel. Estaba hablando Naamán acerca del pueblo de Israel, que sus leyes eran diferentes. Recuerde que dice el Señor Jesucristo de que la salvación viene de los judíos, dijo, ¿verdad? Así que es necesario de que sepamos todo eso. Muchas personas que pertenecen a esos grupos aún ni saben que la salvación viene de los judíos. Y en eso se había fijado Naamán, que las leyes, las reglas de vivir de ese pueblo eran totalmente diferentes. Eso es similar, hermano, hermana, amigo, amiga, eso es similar a que hoy en día llegara alguien delante del señor presidente de acá de los Estados Unidos y le dijera, señor presidente, hay una iglesia por allí distribuida en todos los estados de la Unión Americana,
que sus leyes son diferentes. Estoy seguro de que si alguien llegara y le dijera eso al señor presidente, seguramente estaría hablando de la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero de la verdadera iglesia de Dios. ¿Por qué le digo de la verdadera iglesia de Dios? Porque hoy se ha corrompido tanto por ejemplo, en la iglesia de la enseñanza cristocéntrica de la Conferencia General de Denver, Colorado, ahí en esa administración, ahora pues no importa que venga de la Pentecostés, si quiere ser de la iglesia de Dios, bienvenido, ¿verdad? Cree en Cristo y usted ya es salvo. Entonces, y ya si se bautizó en la Pentecostés, ya estuvo, ese bautismo es válido. Entonces, hermanos, hay que saber cuál es la verdadera iglesia de Dios, porque si yo tengo algo en común con las otras agrupaciones, que las otras agrupaciones hacen, hago lo mismo que las otras agrupaciones hacen, entonces es mentira que soy iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, la enseñanza cristocentrista, pues esa es su creencia hoy en día, ¿verdad? De que si usted ya viene bautizado, viene de la bautista y quiere ser de la iglesia de Dios, no importa, está bien. Usted cree en Cristo y Cristo tiene que ser el centro de su vida y bueno, ya, no hay problema. Pero, hermano, hermana, tenemos que detenernos bien en esto. Pensar bien en esto, que por qué al venir a la iglesia de Dios, usted debe realizar su bautismo dentro de la iglesia de Dios para ser miembro de la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque si se bautizó allá en la bautista, en la anglicana, en la tantos que hay en la Elín, entonces no se bautizó creyendo en la doctrina que trajo Jesucristo, ¿verdad? Se bautizó creyendo en una doctrina errónea, falsa, ¿verdad? Esas enseñanzas de esos grupos no guardan los mandamientos de Dios, no tienen ley de alimentación, celebran toda la fiesta del año, ¿verdad? La mayoría de las fiestas del año la celebran igual que el mundo. Entonces, es mentira, ellos no son iglesia de Dios, ¿verdad? Son del mundo, ¿verdad? Porque ellos celebran todo lo que el mundo celebra, mientras que la iglesia de Dios no. Nosotros, la iglesia de Dios, somos diferentes, hacemos el esfuerzo de no hacer lo que el mundo hace. Por ejemplo, nosotros no celebramos cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, que el Día de los Reyes, que el 24 de diciembre, que el 31 de diciembre, que, bueno, tantas festividades que hay, que Halloween, que Día del Pavo. La iglesia de Dios no celebra nada de eso, nada, absolutamente nada. Entonces, es lógico pensar de que somos diferentes, si es que lo estamos haciendo de esa manera. Ahora, si yo por allí a las escondidas estoy celebrando pues mi cumpleaños, pues entonces es mentira. Es mentira que soy iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, es menester de que al venir a la iglesia de Dios, usted se dé cuenta de que la iglesia de Dios es diferente a todas las agrupaciones que existen, ¿verdad? Todos esos grupos religiosos que existen son
ramificación de la Iglesia Católica, hijas de la grande, ¿verdad? Celebran siempre, descansan el día domingo, igual que la católica, lo que enseña la católica. Entonces, nosotros, la Iglesia de Dios, no. Descansamos el día que dice la Sagrada Escritura, porque hemos entendido la palabra de Dios que dice de que, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿verdad? Y la Escritura dice que el día de descanso es el sábado. Entonces, mientras que la católica dice de que ellos cambiaron el sábado por el domingo y entonces por eso ese es el día de descanso. ¿A quién le obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? A la gente, a las personas que cambiaron el día de descanso de sábado para el domingo. Aquí usted decide a quién obedecerle, ¿verdad? Entonces, pero no podemos decir que somos iglesia de Dios si estamos guardando el domingo como día de descanso, porque no es eso lo que enseña la bendita palabra del Señor. Y así podríamos hablar de muchas enseñanzas erróneas que tienen estos grupos. Entonces, según dice la palabra de Dios, solamente una es la congregación, es según Esther 3:8. Ese pueblo tenía, sus leyes eran diferentes. Cantares también, dice el Cantar de los Cantares de Salomón, dice Cantares 6, 8 y 9. 6, 8 y 9 dice así: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, dice, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron, refiriéndose obviamente a la iglesia de Dios. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, vaya pensando, si usted algún día decide unirse a la iglesia de Dios, es menester que escuche esta lección, la número 4 del Manual de Doctrina y Preparación Bautismal. ¿Por qué al venir a la iglesia de Dios usted tiene que bautizarse en la iglesia de Dios? No importa que se haya bautizado antes en la Elín, en la Bautista, en las asambleas, en la católica, no importa cuántas veces se haya bautizado, pero al venir a la iglesia de Dios usted debe de bautizarse, porque solamente aquí es donde se le va a enseñar la doctrina de Cristo Jesús, la que trajo Él, ¿verdad? La enseñanza que trajo nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que anunciaron los profetas, la enseñanza que anunciaron los apóstoles. Mi hermano Moisés Calderón, a donde quiera que se encuentre, saludos de paz para usted y toda su familia. Bien, dice, quedó fundada por nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante. Esto es bien importante. La iglesia de Dios quedó fundada, dice, por nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en el año 30 después de Cristo, según Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Dice Mateo 16, 18. Mi hermano Moisés hasta Nicaragua, Dios me lo bendiga hasta por allá por Nicaragua. Tengo una hermanita de Nicaragua que por acá la bautizamos como a los 95 años, yo creo, y se llama
Marillita Osorio. Es de Nicaragua y va a cumplir 100 años ya. El 6 de enero va a cumplir 100 años nuestra hermana Marillita Osorio. Bien, dice Mateo 16:18, dice así, 16:18 de Mateo, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dijo el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Le dijo al apóstol Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que era el mismo Cristo, no Pedro, ¿verdad? Porque muchos dicen que la iglesia está fundada en Pedro, ¿verdad? Pero no. Si le preguntamos eso solamente para aclarar, ¿verdad? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo, refiriéndose a él mismo, dijo Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, dice otra versión, no prevalecerán contra ella. Es por esa razón, hermanos, de que la iglesia de Dios la han querido destruir a través de los siglos, la han querido destruir, pero no han podido destruirla porque está fundada en la roca que es Cristo Jesús, no Pedro. La iglesia no podía estar fundada en un mortal, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la roca, según lo que dice también el apóstol Pablo allá a los Corintios, ¿verdad? Porque bebieron, dice, de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la misma roca espiritual, y la roca era Cristo, dice Pablo. Entonces, hermanos, Cristo Jesús fundó la iglesia de Dios en el año 30. Entonces es la única iglesia que encuentra nombre en las Sagradas Escrituras. No va a encontrar otra iglesia con otro nombre, ¿verdad?, que se conozca dentro de la iglesia, dentro de las Sagradas Escrituras. No va a encontrar Iglesia de Dios de los Testigos de Jehová, no lo va a encontrar. Iglesia de Dios Elim, no va a encontrar eso, ¿verdad? Entonces, Iglesia de Dios, así se llama. Pablo fue perseguidor, dice, de la iglesia de Dios, dice allá en los Gálatas, ¿verdad? Entonces, hermanos, es menester que vayamos aprendiendo todo eso si queremos ser miembros de la única y verdadera iglesia de Dios. Bien, sigue diciendo: Cristo anunció que vendrían falsos cristos. Oiga usted, Mateo 24, 4 y 5. Mateo 24, 4 y 5. Eso se está cumpliendo, hermanos, lo que anunció el Señor Jesucristo. 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiga usted, Cristo, el Señor Jesucristo lo predijo, lo sabía Él. Muchos falsos cristos se han levantado y han llevado discípulos tras sí. Pero el verdadero Cristo, mis amados hermanos, el que está a la diestra del Padre, es el que fundó la iglesia de Dios hace ya casi 2000 años. En el 2030 la iglesia de Dios cumplirá 2000 años de existencia, desde los días de Cristo hasta hoy, ¿verdad? Se sigue hablando de el santo evangelio que trajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una enseñanza totalmente distinta, diferente a la de cualquier otra agrupación.
totalmente diferente a lo que hace cualquier otro grupo llamado iglesia, ¿verdad? Llamado iglesia evangélica o cristiana, como quiera que se llamen. Si tienen algo, si hacen algo de lo que hace el mundo, entonces no son iglesia de Dios, ¿verdad? Son del mundo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo les dijo, les dijo en Juan, voy a leer ese pasaje para apoyar. Yo les he dado tu palabra, le dijo, ¿verdad? Juan 15 me parece que es. Déjeme ver. Dice así, 17:14 de Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Oiga usted, no somos del mundo. Aunque parezca raro que usted le diga a alguien, no, yo no soy del mundo. No, pues le va a preguntar, ¿eres de Marte o eres marciano o de qué planeta has venido? No, aquí dijo Cristo, cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, le dijo al Padre Eterno, le dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, no somos del mundo. La iglesia de Dios no es del mundo. Excepto que si yo digo que soy iglesia de Dios y ando como anda el mundo, hablo como habla el mundo, camino como camina el mundo, celebro las fiestas igual como las celebra el mundo, entonces es obvio que soy del mundo, ¿verdad? Pero si no hago ninguna de esas cosas que el mundo hace, entonces soy diferente. Entonces me identifico como iglesia de Dios. Y esto es lo que debemos de comprender cuando venimos a la iglesia de Dios. Que la iglesia de Dios es totalmente diferente. Diferente a cualquier otra organización que esté sobre la faz de la tierra. Totalmente diferente. No somos del mundo. Solamente que si hacemos lo que hace el mundo, entonces sí somos del mundo. Pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Pero si hacemos las cosas distintas, diferentes, entonces estamos hablando de que sí somos iglesia de Dios. Bien, vamos a continuar con la clase. Sigue diciendo, el apóstol Pedro anunció que vendrían falsos maestros. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Eso se está cumpliendo también. Eso, hermano, hermana, tiene que cumplirse. Y a veces, aunque nos asombremos, aunque no nos cabe a veces en la cabeza, pero tiene que pasar porque está escrito. Segunda de Pedro dice, déjeme llegar a segunda de Pedro. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 3, dice, pero hubo, tiempo pasado, ¿verdad? Pero hubo también falsos profetas allá en el antiguo tiempo en Israel, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructivas. Oiga usted, herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga usted, el apóstol Pedro también anunció eso, ¿verdad? Profetizó eso. Así como hubo falsos maestros, va a haber también entre vosotros falsos, dice, así como hubo falsos profetas, va a haber falsos maestros en tiempos futuros. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Usted, hermano, hermana, tiene que fijarse bien que el guía espiritual que vaya guiándolo hacia el reino de Dios le hable conforme a la Escritura, ¿verdad? Conforme a la bendita palabra del Señor. Así que, porque lo que está en juego no es cosa poca, es nuestra salvación, nuestra vida eterna. Bien, seguimos. Pablo anunció que vendrían lobos rapaces, según Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30, dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga usted, eso se está viviendo hoy en día, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, aún dentro de la iglesia de Dios. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado y poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y saber de que estar siempre alerta, escudriñando la bendita palabra del Señor para que nadie nos engañe. Mirad, dijo Cristo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, usted tiene que fijarse, mi hermano, mi hermana, quién lo está guiando, quién lo está conduciendo, si lo que le está enseñando es apegado a la bendita palabra del Señor o no, ¿verdad? Porque aquellos hermanitos de Berea, cuando Pablo pasó de Tesalónica a Berea, eran bien estudiosos y verificaban si lo que les enseñaba el apóstol Pablo era verdad o no. Entonces, hermano, hermana, usted también debe de tener ese cuidado, porque muchos falsos han salido hoy en día, ¿verdad? Bien, continuamos. Juan también anunció la falsedad religiosa. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. ¿Qué dice Primera de Juan 4:1? Perdón. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Tenemos que saber, hermano, hermana, hay un espíritu de verdad prometido por el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo: cuando venga aquel espíritu de verdad, os hará saber todas las cosas. Pero ese espíritu de verdad, mis amados hermanos, no está en cualquier ser humano. No está en una persona que no guarda los mandamientos de Dios.
no está, es fácil, o sea que es fácil distinguir, examinar los espíritus si son de Dios. Una persona que no obedece la ley de Dios, que no obedece los mandamientos de Dios, que no se apega a la bendita palabra de nuestro Dios, no tiene ese espíritu de verdad. Si tiene algún espíritu que hace algún milagro, debemos de verificar qué tipo de espíritu es, porque si no le está obedeciendo a Dios, no puede tener el espíritu de verdad. Puede ser que tenga un espíritu, ¿verdad? Pero no el espíritu, de verdad, el espíritu que Dios dejó como representante de él aquí en la tierra, ¿verdad? Dice, no está en la lección, pero lo voy a leer, Hechos 5:32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, oiga usted, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. El Espíritu Santo Dios se lo ha dado a los que le obedecen, ¿verdad? Pero si yo soy una persona que no le obedezco a Dios, que estoy quebrantando sus mandamientos, es mentira que voy a tener ese espíritu de verdad. Es mentira que voy a tener el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El cual ha dado Dios, dice, a los que le obedecen. Solamente a los que le obedecen, Dios da de su Santo Espíritu. A los que no le obedecen, pueden tener un espíritu que hace quizás milagros, puede ser. Recuerde de que el mal también tiene poder, ¿verdad? Prueba de ello, cuando Moisés y Aarón tiró la vara allá y se convirtió en culebra, los magos de Faraón también tiraron las varas de ellos y también se convirtieron en culebras, ¿verdad? O sea que el mal tiene mucho poder también. Entonces, pero por eso dice el apóstol Juan, hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Debemos de probar los espíritus si son de Dios. Dios no le va a dar de su Santo Espíritu a alguien, a una persona que está guardando el día domingo como día de descanso, cuando la palabra de Dios dice que es el sábado. Está quebrantando el mandamiento de Dios, ¿verdad? Prueba de ello es lo que dice también el apóstol Juan. El apóstol Juan dice, el que dice yo le conozco, Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, verso 4. El que dice yo le conozco, o sea, si yo le digo que conozco a Cristo, oiga usted, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que dice el apóstol Juan. O sea, si yo le digo que tengo el Espíritu de Dios y estoy guardando el día domingo de descanso por el día sábado, estoy quebrantando la ley divina de nuestro Dios. Entonces soy un mentiroso, estoy quebrantando la ley divina de nuestro Dios. Entonces es mentira que conozco al Señor, ¿verdad? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No tiene usted por qué creerle a esa persona. Mi hermana Rosy Román, paz mi hermanita, a donde quiera que se encuentre, me parece que en El Salvador, ¿verdad? Mi hermana María Luna Coria, me imagino que quizás está en México, ¿verdad? María Luna Coria.
Dice, gracias a Dios nos ha hablado por medio de usted. Necesitaba mensaje de Dios. Mensaje, Dios le bendiga, gracias. Claro que sí, mi hermanita. Aquí estamos transmitiendo la lección número 4 del manual de doctrina y preparación bautismal. Así hago llegar los links de estos mensajes a unos hermanitos que quieren escuchar la doctrina para bautizarse, ¿verdad? Lo mismo usted puede compartirla con aquellas personas que quieran escuchar el Evangelio de Jesucristo, la doctrina de la Iglesia de Dios, doctrina pura que trajo el Señor Jesucristo hace 2000 años, ¿verdad? Porque hoy muchos la han adulterado, ¿verdad? Y no está bien, no está bien. Debemos hablar como dice la Escritura, no como digo yo. Usted no tiene que creer como yo digo, usted tiene que creer como dice la Escritura. Yo me puedo inventar cualquier cosa, no tiene que creer eso. El Señor Jesucristo así enseñó: el que cree en mí, como dice la Escritura, dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Isaías 8:20 también dice: a la ley y al testimonio, quien no hiciere así es porque no le ha amanecido. Así que así es, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Así es, mi hermana María Luna Coria no será familiar de nuestro hermano Elías Rojas Coria, ¿verdad? Mi hermano Elías Rojas Coria es de México y anda por México, yo creo, en estos momentos. Bien, continuamos. Sigue diciendo, y 2:18 también de Primera de Juan, 2:18 de Primera de Juan, ¿qué nos dice? 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Han surgido, dice, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué dice el apóstol Juan que han surgido muchos anticristos? Porque todo aquel que enseña lo contrario a lo que Cristo vino a enseñar, mis amados hermanos y hermanas, es anticristo. Si yo enseño que el día domingo es el día de descanso, cuando Cristo no enseñó eso, soy un anticristo. Dice, eso hago, hermano, comparto el Evangelio, soy su prima. Bueno, prima de mi hermano Elías Rojas, ¿verdad? Mi hermano Elías Rojas lo tengo aquí como a 1 hora. Él vive en Modesto, California. Qué bueno, hermana, saber de que usted es prima de mi hermano Elías. Él me dio a mí nombramiento de diácono y de ministro también. Un gran hermano, un gran ministro, el hermano Elías Rojas Coria. Bien, continuamos. Dice, a continuación encontrará, dice, un listado de organizaciones religiosas con sus respectivas fechas de origen. Vea usted, Iglesia Católica es una de las más antiguas, ¿verdad? Pero no más antigua que la Iglesia de Dios. Dice que la Iglesia Católica, dice este manual, que la Iglesia Católica fue fundada en el 538. Pero la Iglesia de Dios quedó fundada en el año 30. Oiga usted, como que 508 años después de que Cristo fundó la Iglesia de Dios, se fundó la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica se fundó en el 538.
después de Cristo y fue fundada por Justiniano. Así dice este listado. Iglesia Anabautista, dice su origen, la Iglesia Católica, Roma, 538 después de Cristo. La Iglesia de Dios, año 30, en Jerusalén, fundada por Cristo, ¿verdad? Y la Iglesia Católica en Roma, 538 después de Cristo. La Iglesia Anabautista fue fundada en Alemania en el 1521. Su fundador se llama Nicolás Stock. Y así sucesivamente. Iglesia Luterana, Alemania, 1524, Martín Lutero. Iglesia Anglicana, Inglaterra, 1533. Juan Knox es el fundador. Iglesia Episcopal, Inglaterra, 1534. Enrique VIII es el fundador. Y así de encontrar usted una gran lista, partiendo con una de las más antiguas, que es la Iglesia Católica, fundada en el 538. Aunque la más antigua, mi hermano, mi hermana, es la Iglesia de Dios, que va a cumplir ya 2000 años en el año 2030. Que Cristo Jesús la dejó fundada en Jerusalén. En Jerusalén. Desde allí viene el fundamento de la Iglesia de Dios. Ese lugar que está en guerra, ¿verdad? Esa es la tierra de nuestro Dios, donde va a venir a reinar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos los que hagamos su santa voluntad, todos los que le obedezcamos a sus mandatos divinos, a su santa ley, reinaremos con Él en ese lugar de Jerusalén. Ese mismo trono que usó David, Salomón, es allí donde viene a sentarse el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermano, allí va a encontrar usted una gran lista de todas las denominaciones, pero lo más principal es que se dé cuenta de que la Iglesia de Dios la fundó Cristo Jesús en el año 30 de nuestra era, ¿verdad? Allá por el 538 apareció la Iglesia Católica, una de las más antiguas después de la Iglesia de Dios, obviamente, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta, como dice Ricardo Arjona, ese cantante guatemalteco, que ahora en el mundo hay más religiones que niños felices, dice, ¿verdad? Y cada quien se inventa cómo quiere ponerle a una organización religiosa y así le pone. Bien, sigue diciendo, la mayoría de grupos religiosos no están de acuerdo en guardar los mandamientos de Dios. Fíjese bien, la mayoría, dice, de grupos religiosos no están de acuerdo en guardar los mandamientos de Dios, según la interpretación que dan a Efesios 2:8. Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? De acuerdo a la interpretación que le dan a Efesios 2:8, dice Efesios 2:8, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? No es necesario guardar los mandamientos, enseñan algunos grupos religiosos, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De acuerdo. Dice, pero dice, olvidando lo que dice Primera de Juan 2, 3 y 4. Se olvidan lo que dice con ese verso que le leí, se olvidan lo que dice Primera de Juan 2, 3 y 4. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Eso dice el verso 3 de Primera de Juan capítulo 2. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que, mire, tenemos una obligación, guardar sus mandamientos, su ley eterna. Como miembros de la Iglesia de Dios debemos guardar su santa ley. Como dice el salmista en el Salmo 3, ¿verdad? En el Salmo 1, vea lo que dice, no está en la lección, pero se lo voy a leer. Muy conocido, por cierto, ¿verdad? Por muchos, pero para los que no lo conocen, dice Salmo 1, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay que meditar en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? El decálogo, los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. Meditar de día y de noche. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. A esas personas que hacen eso, dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchos de nosotros queremos ser bien prósperos, pero no queremos guardar la ley divina de nuestro Dios, ¿verdad? En guardarla, dice el salmista, hay grande galardón. Entonces, mis amados hermanos, muchos de esos grupos religiosos que no conocen ni saben que la salvación viene de los judíos, no quieren guardar los mandamientos de Dios, sobre todo el sábado, ¿verdad? No lo quieren guardar porque es cuando ganan más y que les pagan doble, según. Y bueno, los demás, dice, según, si los guardan, pero el problema es que dice Santiago que el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es culpable de todos. Así dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, sigue diciendo, además, muchas agrupaciones religiosas enseñan que la salvación no se pierde a pesar de cometer pecado. Y esto con base en Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Por la interpretación que le dan a Primera de Juan 2.1, dice Primera de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De acuerdo. Pero olvidan lo que dice Apocalipsis 3.5. ¿Qué dice Apocalipsis 3.5? Apocalipsis 3.5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, mantenerse íntegro, sin cometer pecados, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que enseña esta lección, ¿verdad? Prebautismal. Así que sigue diciendo, este sistema de creer da por resultado pastores adúlteros, fornicarios, mundanos, etc. Estos mismos son los que forman nuevas agrupaciones. Estos son los pastores que bautizan a personas sinceras que desean buscar de Dios, que desean buscar a Dios, según Proverbios 28.9. Proverbios 28.9, por eso es que no es válido, hermano, hermana, el bautismo de estas agrupaciones, por lo que dice Proverbios 28.9. Porque dice, el que aparta su oído para no oír la ley,
su oración también es abominable. Oiga usted, si yo no guardo la ley de Dios, mi oración es abominable delante del Señor. Y si yo hago una oración para bautizar a alguien y mi oración es abominable porque no guardo los mandamientos de Dios, obviamente que ese bautismo no tiene validez. Por esa razón es que al venir a la iglesia de Dios, usted debe ser bautizado en la iglesia de Dios por alguien, un hermano ministro que esté en funciones y esté santificado para Dios, guardando su santa ley, ¿verdad? Porque ese es el bautismo válido delante de los ojos de nuestro Dios. Pero alguien que está guardando el domingo como día de reposo, como día de descanso, cuando la Biblia dice lo contrario, no dice que sea el domingo, sino que dice que es el sábado, entonces la oración de esta persona es abominable delante de nuestro Dios. Judas, verso 4, también nos da esta cita de Judas, verso 4. Dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Oiga usted, al no guardar la ley divina de nuestro Dios, somos anticristos, estamos enseñando falsedad, ¿verdad? Entonces usted tiene que verificar bien que su guía espiritual esté guardando la santa ley de nuestro Dios, porque de lo contrario lo va a llevar al abismo, al precipicio. Una persona que no esté guardando los mandamientos de nuestro Dios es mentiroso. No está enseñándole la verdad divina, no lo está guiando bien espiritualmente. Tiene que tener cuidado con eso. Artículo 3. Porque por medio del bautismo somos añadidos a la iglesia de Dios. El bautismo que recibimos en estos cuerpos extraños por ministros que violan los mandamientos de Dios no tiene valor. Es necesario ser bautizado en la iglesia de Dios para ser añadido a ella, según Hechos 2:41. Para ser añadido a ella, a la iglesia de Dios, vea lo que dice Hechos 2:41. 2:41 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra, después del gran discurso que les dio el apóstol Pedro, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después del discurso que les dio el apóstol Pedro, como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo y se añadieron a la iglesia de Dios. Vea qué maravilloso es menester. En ese tiempo no existían otras agrupaciones. Solamente estaba la iglesia de Dios. Estaba recién fundada la iglesia de Dios, ¿verdad? Un paso a nuestra hermana Ángela Martínez y a mi hermana Marillita Osorio, hasta allá, hasta Vallejo, California. Bien, sigue diciendo, 1 Corintios 12, 13 y 27. 1 Corintios 12, 13 y 27, dice así, 1 Corintios 12, 13. 12, verso 13 y 27, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu. Oiga usted, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y el 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Usted, cuando viene a la iglesia de Dios y se bautiza en la iglesia de Dios, comienza desde ese momento a formar parte de el cuerpo de Cristo, su iglesia. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, y miembros cada uno en particular. Y es por esa razón, mi hermano, mi hermana, que la iglesia de Dios debe ser diferente. Si usted va a formar parte del cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, qué sé yo, puede ser un brazo, ¿verdad? Una pierna, un dedo, porque así pone el ejemplo el apóstol Pablo, ¿verdad? Los miembros de un cuerpo humano. Pone de ejemplo que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo Cristo Jesús va a querer tener un miembro contaminado con el pecado, ¿verdad? Con el pecado de este mundo? No, Cristo no quiere tener en su cuerpo un miembro lleno de lepra, por decir algo, ¿verdad? ¿A quién de nosotros nos gustaría tener un brazo todo llagado, contaminado? A nadie, a ninguno. Buscáramos, agotáramos los medios por curarnos, ¿verdad? Así también nuestro Señor Jesucristo, su iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Y no puede ser posible que un miembro de la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, esté contaminado, negro de pecado. No puede ser. No significa que seamos perfectos, pero vamos buscando la santidad día con día, porque la voluntad de Dios, dijo el apóstol Pablo, es vuestra santificación. Debemos de buscar la santidad día con día. Así que, mi hermano, mi hermana, eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Para formar parte de la iglesia de Dios. Debemos bautizarnos en la iglesia de Dios, sin importar si hemos sido bautizados 2, 3, 4 veces allá en esas agrupaciones que nos iban enseñando mal, nos iban guiando mal al precipicio, ¿verdad? Sigue diciendo, aún Pablo fue necesario que recibiera el bautismo para que ingresara al cuerpo de la iglesia. Hechos 9:18. Vea, Pablo era un perseguidor de la iglesia de Dios antes de ser predicador del Evangelio de Cristo. 9:18 de los Hechos dice 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando se dirigía a Damasco a aprisionar a algunos hermanos, ¿verdad? Por allá Cristo Jesús se le apareció y quedó ciego. Quedó ciego y lo llevaron de la mano y entró en Damasco, y allí Ananías oró por él, y cuando oraron le cayeron de los ojos, dice, como escamas, y al instante pues que él recobró la vista fue bautizado, y allí comenzó el apóstol Pablo su ministerio, su santo ministerio del evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. Sigue diciendo, esperamos, estimado lector, que al estudiar esta lección se haya formado una conciencia clara de lo que requiere nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermano, hermana, no se vaya a molestar si usted viene de alguna agrupación de esas, ¿verdad? Al venir a la iglesia de Dios, es necesario que reciba estas clases para que le quede bien claro
¿Cuál es la iglesia que fundó el Divino Maestro cuando anduvo en esta tierra? No fue la iglesia Elim, no fueron los testigos de Jehová, no fueron los mormones, no fueron la anglicana, no, ninguna agrupación de esas. Fue la iglesia de Dios en el año 30 en Jerusalén. Después de casi 2000 años, todavía, gracias al eterno Dios, seguimos hablando de este santísimo evangelio que nos trajo el Divino Maestro. Así que, mi hermano, mi hermana, esta ha sido la lección número 4 del Manual de Doctrina y Preparación Bautismal. Compártalo con aquellas personas, sus amistades, para que conozcan, ¿verdad? Que conozcan la verdad divina y busquen el lugar correcto que los guiará hacia la puerta estrecha, pero que al abrirla, muy estrecha puede ser, pero al abrirla lo va a introducir en el reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mi hermano, mi hermana, me despido, voy a hacer una oración, ya me pasé bastantito, voy a hacer una oración para así terminar ya este servicio. Voy a hacer una oración. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Padre bueno, Santo, Eterno, gracias, gracias Señor, por la oportunidad que me concedes de transmitir tu bendita palabra a través de este medio, Señor. Bendice a todas las personas que la van a escuchar al otro lado de esas pantallas, eterno Dios, en diferentes partes de la tierra. Están allí tus siervos, siervas, quizá alguno, Padre bendito, pueda convertirse a ti, Padre Santo. Padre eterno, no permitas que tu palabra regrese vacía, Señor, sino que pueda ser el efecto deseado en la mente, en el corazón de algún ser humano, y así pueda alcanzar la salvación, la vida eterna. Dios divino, Dios poderoso, por favor, Señor, bendice a todos los que han estado en línea y a todos los que van a ver esta transmisión quizá en fechas futuras. Bendícele grandemente también. Si hay alguno enfermo, enferma, Señor, concédele sanidad. Concédenos descanso y recuperación en esta noche. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre santo, recto, fiel, verdadero de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, mi hermana Marixa Osorio estaba también en línea y mi hermana Marillita. Bueno, a todos los que han estado en línea, paz y bendición para todos, ¿verdad? Recuerde de que estamos en 9006 MacArthur Boulevard, Oakland, California. Ahí está la Iglesia de Dios. El evangelio que Cristo trajo hace 2000 años, puro y perfecto, se está diseminando en 9006 MacArthur Boulevard, Oakland, California. Todos los viernes a las 7 de la tarde y los sábados todo el día estamos ahí. Tenemos servicio de 9 a 11, de 1 a 3 y de 4 a 5. Así que, mis amados hermanos, seguimos adelante. Pasen todos una feliz noche. La bendición del Todopoderoso dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a vosotros, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Pasen todos una feliz noche.